¿Recuerdas que hubo un tiempo en que el Manchester United era el club más temido de Inglaterra, pero después de la salida de Alex Ferguson empezó a gastar millones tirándolo a la basura? ¿Te recuerdas cuando pensábamos que Di María, Falcao, Pogba o Alexis Sánchez iban a salvar la grave crisis del United? Bueno, prepárate porque este es el iceberg de los fichajes que fracasaron en la era post-Ferguson. Acompáñame a ver. En el verano de 2014, el Manchester United venía de su peor temporada en décadas. Tras la retirada de Sir Alex Ferguson, necesitaban un referente en ataque que los regresara a la cima, y para eso ficharon a un crack mundial, procedente del Real Madrid, que era campeón de la actual Champions League, Ángel Di María, que cargaba en la espalda el mítico número 7, más 75 millones de euros en su etiqueta. La afición estaba ilusionada. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una nueva era terminó en una de las mayores decepciones del club, marcando solamente 4 goles y 11 asistencias en 32 partidos en todas las competiciones con los Red Devils. Esto solo era el principio de la punta del iceberg. Todos sabemos que después de Ferguson, el United no solo perdía su identidad, también perdió la cabeza en el mercado de fichajes. ¿Te acuerdas de Falcao, Alexis Sánchez tocando el piano? Lo que sigue te hará preguntarte cómo este equipo continúa derrochando catastróficas cantidades de dinero y acertando cada vez menos. Nos encontramos en la superficie de los fichajes que fueron un minúsculo fracaso, pero que tampoco cumplieron con las expectativas. Son esos jugadores que llegaron con el cartel de estrellas con la promesa de devolver al Manchester United a la élite. Sin embargo, al final sus nombres quedaron en el olvido o como meras anécdotas de lo que pudo ser y nunca fue. Radamel Falcao. El United, al anunciar su fichaje, los hinchas soñaban con el delantero letal que aterrizó en Europa. Sin embargo, tras su lesión de rodilla grave, no se logró ver ese Falcao explosivo, sino un jugador apagado, sin confianza, sin hambre de gol. Solamente marcó apenas 4 goles en un total de 29 partidos en toda la temporada 14-15 y se marchó sin pena ni gloria. Bastian Schweinsteiger aterrizó en Old Trafford, un campeón del mundo, una pieza clave y líder del Bayern, un mediocampista alemán histórico. Pero al llegar al Teatro de los Sueños, las piernas no le respondieron igual que en Múnich. Pasó más tiempo en la enfermería que en el campo, y su fichaje terminó siendo más un movimiento mediático que una solución real para las carencias del equipo. Memphis Depay. Un jugador al que se le entregó el dorsal 7, la camiseta de muchas leyendas que militaron en el gigante inglés. Se esperaba que fuera el próximo gran extremo del United. Sin embargo, entre la presión, la inconsistencia y su amor por la vida nocturna, terminó desapareciendo. Sus estadísticas fueron paupérrimas para lo que costó en ese tiempo, marcando 7 goles en tan solo 53 partidos en todas las competiciones. Un fichaje que fue más un influencer que un futbolista en Old Trafford. Nos adentramos en las primeras aguas del iceberg, donde encontramos fichajes cuyo fracaso fue más grave, jugadores que llegaron con la misión de devolver la gloria al gigante inglés, con la etiqueta de estrellas listas para romperla en el United, pero terminaron desilusionando a todo el mundo. Hablemos de Paul Pogba, jugador sobrepagado que costó la cifra de 105 millones de euros, que en ese entonces fue el jugador más caro en la historia del fútbol. Un fichaje más mediático que rendidor, ya que no tuvo un rendimiento óptimo debido a sus irregularidades dentro del terreno de juego. Además de problemas fuera del campo, su relación con el club nunca fue buena, no pudo adaptarse al esquema del United y otro asunto que fue el declive de la situación en Manchester, las constantes lesiones, porque pasó más tiempo en la enfermería que en el campo en sus últimas temporadas, impidiendo que viéramos la versión de Pogba de la Juventus. El United apostó fuerte por Lukaku en 2017,
pagando ni más ni menos que 85 millones de euros para que fuera el delantero estrella que esperaba. Aunque su primera temporada fue prometedora con 27 dianas, su falta de técnica y su torpe toque le hicieron blanco de fuertes críticas. En las citas grandes desaparecía, además que su relación en el club era pésima, marchándose en 2019 al Inter de Milán, y su cuota goleadora fue de 42 goles en 96 partidos, una cifra bastante deprimente para un 9 de talla mundial. Cuando el United le arrebató a Alexis al Arsenal, parecía una jugada maestra, llegaba como uno de los mejores de la Premier. Sin embargo, su excelente nivel en Old Trafford cayó en picada. Su precio de fichaje fue de 34 millones con un contrato de 500 euros, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la liga, precio que no se justificó en su rendimiento de la cancha. Su fichaje se convirtió en un desastre financiero y deportivo, ya que sus números fueron de 5 goles en apenas 45 partidos. Descendemos a un nivel más profundo del iceberg, donde los fracasos no solo fueron decepcionantes, sino también catastróficos. Aquí encontramos fichajes que no solo jugaron mal, sino que se convirtieron en un lastre para el club. El United pagó 35 millones de euros al Southampton en 2015 por un mediocampista que prometía solidez y equilibrio en la medular. Sin embargo, en Old Trafford, Schneiderlin jamás encontró su sitio en el equipo. Nunca se adaptó al sistema de Van Gaal y luego fue marginado por Mourinho. Pasó de ser un fichaje que ilusionaba a un inservible. Apenas disputó 47 partidos en temporada y media sin pena ni gloria, un fichaje que dejó mucho que desear. El United desembolsó 35 millones de euros en 2017 por uno de los defensas jóvenes prometedores en ese momento, con la esperanza en que se convirtiera en un líder ofensivo que necesitaban. No obstante, aunque ha tenido un rendimiento aceptable, su fragilidad en duelos físicos y su falta de autoridad lo ha convertido en un defensa normalito. Nunca brinda seguridad en la saga defensiva, sufre con delanteros con un potente físico, pasan los años y jamás se afianza como un verdadero referente en la defensa. Aquí nos adentramos en un territorio incierto, donde los fichajes parecían tenerlo todo para triunfar, pero su historia en el United estuvo marcada por la inconsistencia. Las lesiones, la eterna sensación de ¿y sí? Jugadores que en su mejor versión hicieron soñar a la afición, pero que terminaron dejando más dudas que respuestas. Cuando llegó en 2015 por 60 millones de euros, el mundo del fútbol se preguntó ¿quién era este joven francés que provenía del Mónaco y por qué el United había roto el mercado de transferencias? Su debut con aquel golazo ante el Liverpool hizo creer que estaban ante el nuevo Thierry Henry. Sin embargo, tras casi una década en el club, Martial se convirtió en el símbolo de la irregularidad, destellos de talento, seguidos de lesiones, apatía y falta de compromiso. Nunca se consolidó como la estrella que prometía ser, y su legado en Old Trafford es el de un jugador vago, ya que quedaba en evidencia en las estadísticas. Solo hizo 63 goles en 209 partidos con la camiseta del United. Rápido, agresivo, con un físico imponente, Bailey llegó en 2016 como el primer fichaje de Mourinho por 38 millones de euros. Prometió ser el pilar de la defensa y cuando estaba en forma realmente lo parecía. El problema fue que así nunca lo estuvo. Las lesiones lo persiguieron sin descanso, limitándolo a solo 113 partidos en 6 años. Cuando jugaba, su estilo impulsivo lo llevaba a cometer errores garrafales, y su falta de continuidad le impidió asentarse en el 11 inicial. Nos adentramos en las profundidades del iceberg, donde los fichajes no solo decepcionaron, sino que dejaron una huella de frustración en el club. Jugadores por los que se pagó mucho, que llegaron con grandes expectativas, pero cuyo impacto fue casi nulo. Aquí el fracaso ya no es solo una decepción, es una sentencia.
llegó en 2020 por 40 millones de euros, tras brillar con el Ajax en la Champions, eliminando al poderoso Real Madrid. Pero en el United desapareció por completo. Desde el primer día nunca encajó en los planes de Solskjaer ni en los de sus sucesores. Pasó más tiempo en el banquillo que en la cancha y nunca jugaba. Parecía un futbolista perdido, sin confianza ni espacio en el esquema del equipo. Las sesiones tampoco lo revivieron y su paso por el United terminó siendo un completo desperdicio de talento y dinero. Fichado en 2018 por 59 millones de euros, Fred llegó con la etiqueta de ser el motor del mediocampo, pero su rendimiento osciló entre lo regular y lo caótico, con una técnica limitada y errores constantes en la distribución del balón. Muchas veces fue más un problema que una solución, aunque tuvo momentos decentes, especialmente en partidos donde su energía ayudaba al equipo. Nunca justificó su precio. Durante años fue el reflejo de la carencia del dominio en el medio campo del United, hasta que finalmente fue vendido sin pena ni gloria. Hemos llegado a lo más hondo del iceberg, donde los fichajes no solo continuaron en el fracaso, sino que quedaron atrapados en una nebulosa de indiferencia. Jugadores que llegaron con altas expectativas, aunque su paso en el equipo fue más discreto o decepcionante, que parecieron que nunca debutaron. En esta profundidad, el problema no solo fue el rendimiento, sino la sensación de que jamás debieron fichar por el club. El armenio llegó en 2016 por 42 millones de euros, como una de las estrellas de la Bundesliga, un mediapunta creativo que despertaba la ilusión de la hinchada. Sin embargo, su etapa en el club fue una montaña rusa. Empezó sin protagonismo, luego dejó destellos de su magia, como aquel golazo en Escorpión contra el Sunderland, y finalmente terminó desapareciendo en el esquema del equipo. The Special One nunca confió en su capacidad y un año y medio después fue intercambiado por Alexis Sánchez, culminando como un negocio desastroso. Fichado en el verano de 2022 por 15 millones de euros, con la idea de competir con Luke Shaw, Malacia tuvo un buen arranque, mostrando solidez defensiva y agresiva en los duelos, pero las malditas lesiones lo golpearon fuerte y cuando estuvo disponible su rendimiento cayó en picada. Con el tiempo fue quedando en el olvido, sobre todo con la llegada de los nuevos laterales. Su continuidad en el equipo se esfumó. Lo que parecía un refuerzo prometedor terminó siendo otro caso de un jugador que nunca logró adaptarse. Hemos llegado al punto más oscuro del iceberg, donde el fracaso no solo se mide en rendimiento, sino en el peso que estos fichajes tuvieron en la ruina deportiva y económica del club. Jugadores que representaron errores monumentales, inversiones que se convirtieron en cargas pesadas y símbolos de una era en la que el Manchester United dejó de ser temido y pasó a ser motivo de memes y burlas. En 2019, el United pagó 55 millones de euros por Bissaka, un defensor con gran capacidad en los duelos individuales, pero con una carencia enorme para el ataque. Se esperaba que evolucionara y se convirtiera en el lateral moderno, pero nunca pasó. Su rigidez con el balón en los pies lo hizo una pieza limitada, y aunque su defensa 1 contra 1 era destacable, el fútbol moderno exigía más. Con el tiempo su rol se redujo a suplente, quedando como un recordatorio de cómo el United ha gastado millones sin una estrategia clara. El defensa más caro de la historia llegó en el verano de 2019 por 87 millones de euros, con la misión de dar seguridad y liderazgo en la saga defensiva como lo hacía en el Leicester City. Sin embargo, Maguire se convirtió en un símbolo del caos. Sus errores groseros, su falta de velocidad y su tendencia a perder la marca en momentos clave lo hicieron objeto de críticas y burlas constantes. Para empeorar las cosas, fue nombrado capitán del equipo, lo que solo intensificó la presión sobre él. Con el tiempo, perdió la titularidad y su imagen quedó destrozada. Maguire no solo fracasó en la cancha, sino que representó el derroche y la mala planificación que hundió al United en la era post-Ferguson. Más allá del abismo, donde los errores no solo han costado millones, sino que han dejado cicatrices en el presente del Manchester United. Aquí habitan los fichajes que aún duelen, los que simbolizan la desesperación de un club que sigue repitiendo los mismos errores una y otra vez. Son casos en los que la inversión fue colosal,
pero el rendimiento fue tan frío como el hielo que cubre este penúltimo nivel del iceberg. Después de brillar en el Borussia Dortmund, el United apostó 85 millones de euros en 2021 por un extremo que prometía ser una estrella. Sin embargo, Sancho nunca encontró su mejor versión en Old Trafford. Falta de confianza, sin encajar en ningún sistema y con problemas fuera del campo. Su relación con Ten Hag terminó en un enfrentamiento público que lo dejó apartado del grupo. Pasó de ser una gran esperanza en el ataque a un fichaje congelado en el limbo, ya que su aporte casi nulo en la estadía en Old Trafford fue de 12 goles y 6 asistencias en 83 patéticos partidos. Fichado en 2023 por 50 millones de euros para reemplazar a David De Gea, Onana llegó con la etiqueta de ser un portero moderno y prometedor, con buen juego de pies y reflejos de élite. Sin embargo, su primer año en el United fue un auténtico calvario. Errores garrafales en competiciones europeas durante todos estos años, dudas en la Premier y una inseguridad que ha contagiado a toda la defensa. Lejos de ser la solución bajo los palos, se ha convertido en otro caso de una gran inversión que hasta ahora no ha justificado su precio. Más allá del abismo helado, donde ya no hay ni decepción ni ira, solo resignación. Aquí yacen los fichajes que costaron fortunas, pero que en lugar de fracasar con estrépito, simplemente se diluyeron en la nada. Son aquellos que llegaron con expectativas, pero cuyo impacto fue tan mínimo que pareciera que nunca estuvieron. En este último nivel, el vacío no solo es de rendimiento, sino de identidad. Derrumbó de todo lo que alguna vez hizo grande al United y lo que hoy lo ha traído a la mismísima decadencia. El United desembolsó 75 millones de euros por un delantero danés de 20 años que, aunque prometedor, apenas había tenido una temporada destacada en la Serie A con el Atalanta. Su inicio ha sido un reflejo del caos del club, entrega y potencial, pero sin goles de peso en la Premier League y con un equipo que no sabe cómo aprovechar su potencial. Højlund aún puede demostrar su valía, pero hasta ahora ha sido otra inversión descomunal sin impacto inmediato. Otro jugador atrapado en la vieja maldita incertidumbre de lo que pudo ser. Eso que mantiene al club en la miseria, ya que apenas lleva una cifra goleadora de 23 goles en 74 partidos. Para un 9 puro es preocupante. Contratado por 70 millones de euros en 2023. Mount llegó con la idea de aportar dinamismo al mediocampo. La realidad ha sido otra: lesiones, rendimiento gris y un protagonismo casi nulo. Apenas ha tenido impacto y su ausencia ha pasado más desapercibida que su presencia. El United pagó una fortuna por un jugador que hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada en el equipo. Lo dice su penosa participación de 12 partidos sin sumar goles ni asistencia. El extremo brasileño llegó en 2022 con la etiqueta de ser el jugador clave de Ten Hag, quien insistió en su fichaje hasta que el club desembolsó 100 millones de euros al Ajax. Lo que se esperaba era un regateador explosivo, un desequilibrante. Sin embargo, ficharon a un meme viviente. Lo que se obtuvo fue un jugador con un solo movimiento predecible, incapaz de generar peligro real y con más polémica fuera del campo que momentos destacados en él. A día de hoy, Antony es una de las mayores decepciones, si no el peor, en la historia reciente del club y un testimonio de cómo la gestión del United sigue siendo un desastre que no tiene fin. Sus números fueron alarmantes: 5 lamentables goles en 96 partidos durante toda su etapa como Red Devil. Increíble. Y así llegamos al final de este descenso. Pero, ¿realmente es el final? Hemos recorrido desde la punta hasta las profundidades más oscuras del iceberg, descubriendo nombres que llegaron como salvadores y se marcharon como fracasos estrepitosos. Jugadores que costaron fortunas, que ilusionaron a una afición desesperada por volver a la cima, pero que terminaron hundidos en la historia de los fracasos del Manchester United post-Ferguson. Pero si algo nos ha enseñado este club en la última década, es que el iceberg nunca deja de crecer. Cada temporada nuevas esperanzas emergen, nuevos fichajes llegan con promesas de gloria y con ellos la posibilidad de que este ciclo se repita una vez más.
quizás en unos años estemos aquí de nuevo, explorando otra capa aún más profunda de este abismo sin fin. Porque en el Manchester United el verdadero terror no es caer en el iceberg de los fracasos, sino darse cuenta de que después de todo este tiempo, el club aún no ha aprendido nada.